¿Crees que la industria de la suplementación trabaja de una forma ética a la hora de ofrecer sus productos? No. Hay algunos que meten conservantes, meten aromas, que ahí ya quitaríamos la palabra natural, porque ahí estamos metiendo añadidos de la industria que hacen que ese producto te sepa mejor, pero no es que sea beneficioso para ti. Y capacidad de meter añadidos que no hacía falta meterlo en la nomenclatura. Hostia, de eso decirle... es como muy legal, ¿no? O pues alegal. Existe. ¿Cuál es la palabra que cuando la vean tienen que fruncir el ceño y dejarlo y coger otro? Luis Martínez Mora es nutricionista deportivo, graduado en biología, exdeportista del Centro de Alto Rendimiento y cofundador de Fanté, una marca que está rompiendo moldes en la suplementación deportiva para deportes de resistencia. ¿Qué pasaron con los geles? Yo vi un problema. Nadie había hecho una marca por hobby y por pasión. Nadie antes formulaba geles con sodio. Y parece que nos copian, pero es la realidad. Ese deportista que empieza a hacer carreras un poquito más largas, ¿qué consejos consideras que deberían de ser clave para que se introduzca en el mundo de la suplementación sin errores y sin problemas? Hay gente que se piensa que lo hace todo perfectamente y se sobresuplementa. Luis, 4 preguntas de sí o no. ¿Es necesario suplementarse? No. ¿Es necesario, si soy corredor o triatleta, que me familiarice con el consumo de geles? Sí. ¿Voy a rendir más si me suplemento? Sí. La última. ¿Crees que la industria de la suplementación trabaja de una forma ética a la hora de ofrecer sus productos? No. Bueno, esta como es un poquito más delicada, te voy a dejar que te expliques. ¿Por qué consideras que la industria de la suplementación no es ética y no trabaja de una forma adecuada? A ver, no es que sea ético como tal, sino yo creo que no es que haya algo detrás malo o algo que no sean buenas personas o que busquen más vender, sino yo creo que más tira no es porque sea no ético, sino porque hay un desconocimiento. Es decir, hasta hace muy poquito la figura del nutricionista, que es el que realmente debería estar en cualquier empresa de nutrición deportiva, no tenía tanta importancia, ¿no? Y yo creo que estaban tenían más importancia los farmacéuticos, que obviamente no le quito importancia dentro de una marca de nutrición, porque también saben formular y conocen muchos suplementos y medicamentos, más que obviamente los nutricionistas, pero yo creo que no son éticos por un motivo que es simplemente con leer los modos de uso de cualquier suplemento. Es decir, hay más hechos mal, es decir, esos modos de uso, si los lees y lees la última literatura científica, ves que no están en la misma sintonía. Y yo creo que no es que sean tan éticos, que puede ser que alguna marca no sea ética y priorice más vender, que obviamente es importante. Yo creo que los modos de uso no están bien hechos, y únicamente con que hagas un listado de un suplemento, como puede ser simplemente la creatina, están mal formulados a nivel de modos de uso de bastantes suplementos. Hay más suplementos que están mal hechos los modos de uso, y luego hay otros que creo que están proventas, es decir, hay suplementos como el nitrato y suplementos de otros tipos que están sobreestimados su consumo. Y luego esto hablaremos de... Y eso está hecho, yo creo, por un lado, puede ser que no sea por desconocimiento de los últimos estudios científicos, y por otro lado, yo creo que puede ser que a lo mejor haya algún momento, alguna marca que no sea ética y priorice más el vender por X motivos que por otro. Antes, la primera pregunta que te hacía era acerca de si es necesario o no suplementarse, y decías que no. Y eso me lleva a una segunda pregunta que se hará muchísima gente y que todos en algún momento nos hemos hecho, tanto cuando entrenamos más como cuando quizá estamos en un periodo de entrenar menos, y es si es posible llegar a cubrir todas nuestras necesidades nutricionales y energéticas única y exclusivamente con una buena dieta y con una buena alimentación. Pues a ver, hasta hoy día, antiguamente con la dieta general, cualquier fuente proteica animal, vegetal, carbohidratos, grasas saludables y demás, hasta que empezó ya las grandes industrias a la agricultura intensiva y demás, y a nivel de carne igual, de pescado igual, piscifactorías, sí que se podría llegar con una alimentación saludable a consumir todo lo necesario que necesita el cuerpo humano. Actualmente también
obviamente, pero habría que cuidar muy bien las fuentes de animales, fuentes a nivel de pescados y a nivel de animales como pues la vaca, el cerdo y demás. Y obviamente con una alimentación bien estructurada a nivel de vegetales, a nivel de fuentes proteicas, sí que no sería necesario el uso de suplementos, ¿vale? Pero también ten en cuenta que eso requiere un tiempo de cocinado, porque el cocinado también afecta a los micronutrientes. O sea, si están mal cocinados, si están bien cocinados, y esto una persona del día a día no lo tiene muy bien en cuenta, ¿no? Pero yo, como recomendación, siendo nutricionista, diría que si llevas una alimentación que incluye vegetales en gran variedad, multitud de color importante. Perdóname que me pare aquí. Esto de multitud de color me encanta. Explícalo. Vale, es tan sencillo como pensar que las vitaminas tienen pues unas tonalidades entre comillas a nivel de colores, ¿vale? Es decir, hay alimentos vegetales que tienen unos colores u otros y dependiendo del color son más ricos en unas vitaminas u otras o unos minerales o en unos o en otros, ¿no? De hecho hay muchos extractos, que ya me voy por las riendas, pero hay muchos extractos que se usan en la industria alimentaria que cogen extractos de esas vitaminas o de esos minerales, de esos vegetales y los usan para dar color a otros alimentos. Es decir, para que os hagáis una idea de la importancia de coger verduras de multitud, variedad de colores, es porque si nos centramos solo en un color, el naranja, para que te hagas una idea, estamos desplazando otras minerales y otras vitaminas que no tendríamos si no comiéramos pues cebollas, pimiento verde, pimiento rojo, no hace falta el amarillo, pero bueno, en general una variedad de colores donde tú en tu plato veas, oye, pues estoy comiendo, no hace falta hacerlo todos los días, que es lo que a mí en consulta me venían preguntando, oye, pero es que si tengo que pensar en que cada plato tenga que tener 8 colores, no como, ¿no? No es eso, pero sí hay que tener en cuenta que a lo largo de la semana es importante, a lo largo de 7 días, consumir diferentes verduras, diferentes frutas, no cerrarse siempre en una fruta para tener todo el grosso de vitaminas y minerales a lo largo de la semana. O sea, no hay que tener en cuenta que eso es muy importante al ser nutricionista, cuadrar todos los micronutrientes cada día, porque eso es imposible. Tardaríamos muchísimo tiempo. Hey, antes de que sigas con el vídeo, quiero pedirte un pequeño favor. Es curioso porque lo he estado mirando las estadísticas y 9 de cada 10 personas que están viendo este vídeo no están suscritas. 9 de cada 10. Es una barbaridad. Si tú eres una de ellas, pues ahora mismo tienes la oportunidad de hacer algo que es 100% gratis, que no duele y que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de mucha calidad. Así que si disfrutas del contenido, haz clic en el botón de suscribirte y bueno, pues vamos a seguir creciendo juntos. Y si formas parte de ese 10% que está suscrito, entonces te animo a que te apuntes a nuestra newsletter exclusiva en la que te vamos a avisar de cada vez que publiquemos un episodio nuevo que no aparezca aquí en YouTube. Aquí en YouTube tienes una parte de lo que hacemos en Hijos de la Resistencia, pero hay mucho más fuera y lo recibirás todo en tu bandeja de email si te apuntas a la newsletter. Así que ahora sí, seguimos con la entrevista. Vamos a ponernos en la piel de dos tipos de personas distintos. Los deportistas de resistencia que se comen el arco iris, ¿no? Que tienen todo ese bagaje de colores en su plato y que están atentos a este punto que acabas de mencionar, que me parece, por cierto, súper interesante y súper práctico. Y un segundo tipo de persona que es ese deportista de resistencia que, pues antes me decías tú en tu caso, que ahora mismo estás tomando hasta 6 suplementos porque el trabajo y las circunstancias personales que tienes te impiden dedicarle tiempo al cocinado y todo esto, ¿no? Entonces vamos a poner esos dos casos, el que tiene tiempo y le dedica cariño y mimo a su alimentación y el que, pues, desgraciadamente tiene un contexto distinto, ¿no? En este caso, en cada uno de estas situaciones, ¿cuáles dirías que son los errores habituales que cometen esa persona tipo 1 y esa persona tipo 2 a la hora de suplementarse? Vale. El deportista de resistencia de alto nivel, que tú dices que pues tiene todo perfectamente organizado. O persona normal con un nivel de conciencia alto que lo sabe hace. que se tiene que comer el arco iris. Pues hay gente que se piensa que lo hace todo perfectamente y eso se sobre suplementa. Es decir, aparte de coger todo lo que hemos dicho, ¿no? Toda la multitud de verduras, frutas, buenas fuentes animales, proteicas y demás, se suplementa porque en general lo que nos dice el internet y toda la sobreinformación que cada día nos hacen es que nos debemos suplementar y no es así en momentos donde no es requerido. Entonces esos deportistas que llevan toda rajatabla, yo te diría que no sería necesario suplementarse con vitaminas, minerales y cualquier tipo de suplementación de salud, ¿vale? Que ya entraríamos en deporte más tarde, pero de salud no haría falta. Sí que es verdad que en personas donde no tenemos tiempo, como en este caso yo ahora en este momento de mi vida, tiempo para cocinar y que me
alimento principalmente con 2 tipos de fuentes de carbohidratos, 2 tipos de fuentes de proteicas o incluso casi sin cocinar y precocinado, que hay mucha gente que nos escuchará que le pasará, porque a mí me ha pasado por tiempo. Sí que hay suplementos que yo sí, como nutricionista, debería meterlos por 2 motivos. El primero, que no controlas, para empezar, imagínate, te voy a poner un ejemplo, fuentes proteicas, pescados. No vas a ponerte a cocinar un pescado al horno, un pescado a la plancha, un pescado hervido, imposible, ¿no? E incluso te centras solo en un pescado, porque no vas a estar consumiendo diferentes, pescado graso, pescado no sé qué, imposible, ¿no? O sea, del otro deportista que no debería consumir ningún suplemento a nivel de salud, porque lo lleva más o menos riguroso, a la persona que no tiene tiempo en su día a día, que para empezar te pongo un ejemplo, el del omega 3, porque no consumiría pescados seguramente grasos, o a lo mejor hay deportistas que consumen mucho pescado graso porque es el más fácil, atún y demás, en lata, que es lo que priorizamos más por tiempo, pero luego, por ejemplo, tenemos latina, me encanta. Otros pescados que no tienen otro tipo de ácido graso, ¿no? Entonces sí que omega 3, por ejemplo, ese tipo de persona, te he puesto este ejemplo, pero hay más, omega 3 sí que le debería pues, suplementarse, sobre todo si puede ser, tampoco me voy a liar mucho, pero debería ser fuente vegetal de algas, que hay diferentes tipos en el mercado, pues principalmente el de las algas, que es donde realmente está. Los animales lo consumen y por eso a nosotros nos llega a través del pescado, pero realmente la fuente principal y la de mejor calidad es el alga. El deportista de resistencia, que en este caso está en el otro lado, ¿no? El que no tiene ese nivel de conciencia. Entonces, para aterrizarlo, has dicho que nos suplementamos con... La gente que no tiene tiempo, te he dicho uno, pero te voy a decir los que yo me suplemento. Suéltalos. Omega 3, vitamina B12, vitamina D, coenzima Q10, biotina, que no hace falta, ¿vale? Pero ahora te explicaré por qué. Te propongo un juego, además luego tengo otro preparado para ti. Dinos por qué te suplementas con ellos y cómo lo puede conseguir quien tenga tiempo para comer de forma... Pues es sencillo, porque hay muchos que están en la misma fuente. Omega 3, fuente de pescados grasos. Te diría que es el único suplemento que incluso cuidando la alimentación a lo mejor sí que me lo suplementaría, porque no tiene ningún riesgo si te superas, ¿vale? Si te pasas. Entonces, como no sabemos de dónde viene la fuente proteica, salvo que seas una persona que cuide su alimentación, que vea dónde viene el pescado y tal, que no sea de piscifactoría, como no sabes cómo lo han tratado y qué ha sido alimentado, el omega 3 sería un suplemento que casi las dos personas sí que a lo mejor lo llegaré a suplementar. Omega 3, por un lado. Luego, vitamina D. La vitamina D estamos todo el día casi encerrados. Entonces, en invierno, a los dos deportistas, salvo que uno haga mucho deporte en el exterior, no me suplementaría en ese caso. Si hago mucho ruido en invierno, es trabajo de oficina, casi seguro que sí, por encima de los 40 años, ¿vale? Te explico por qué. Porque la vitamina D tiene mucha implicación en la osteoporosis, porque es un precursor que hace que el calcio se pueda absorber en los huesos, ¿vale? Y entonces la vitamina D básicamente es muy importante a ese nivel. Entonces, por encima de los 40 años sí o sí me lo suplementaría. De hecho, a mi madre, mira que tengo una guerra con ella, de suplementar 3 cosas básicas y no lo hace con su edad, pero sí que lo metería por encima de los 40 años. Por debajo de los 40, te diría que no haría falta si consumiéramos sol en manos, pies, cara, descubiertos en invierno, y en verano no haría falta. Esa sería vitamina D, que yo me lo suplemento porque estoy mucho tiempo en oficina, ¿vale? Vitamina D, omega 3, siguiente. Eso es, vitamina B12. La vitamina B12, a grosso modo, para no complicarse la existencia del deportista, si come fuente animal de calidad, no haría falta. Si no consumes o eres vegano, sí o sí haría falta vitamina B12, ¿vale? Perfecto. Coenzima Q10. Esto lo incorporé hace poquito tiempo y la verdad que me está funcionando bastante bien. Ya sabía de su existencia, pero para deportistas de resistencia yo creo que sería interesante ir probando a ver qué tal, periodizar este suplemento para ir un poquito más allá. Pues funciona sobre todo a nivel de mitocondrias, a nivel de respiración celular, a nivel de lo que es la respiración de oxígeno en la sangre, por lo cual por suplementarte de más no pasaría nada, y para obviamente llegar a los mínimos, que se suplementaría perfectamente con también origen animal, yo sí que me lo suplementaría, ¿vale? Pero no sería necesario si llevamos una alimentación con buena fuente proteica animal, ¿vale? Vale. Hemos dicho, por recapitular, omega 3, vitamina D, vitamina B12 y Q10. Biotina no sería necesario,
pero para la persona que esté sufriendo estrés, yo tengo mucho estrés actualmente, por lo cual en el trabajo, por lo cual sí que me lo suplemento y sobre todo la biotina está presente en multitud de alimentos. Si llevas una dieta rica en verduras, rica en frutas, rica también en fuente animal, no haría falta. En el caso si tienes una temporada de estrés sí que es recomendable para aumentar un poco la biotina en el cuerpo, y esto ayuda a todo el tema de uñas, cabello y en general toda esa parte, ¿vale? No es a nivel tanto de rendimiento, pero a nivel de salud es importante, ¿vale? Ok. ¿Llevamos 5? Pues, Omega 3, vitamina D, vitamina B12, Q10. Me estás haciendo hablar rápido. Yo nunca hablo tan rápido, pero tú hablas tan rápido que me haces hablar rápido. Es que digo, es que si no, me pongo a explicar y... Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que ya va más, realmente va más al grano con deportistas de resistencia, que son esos deportistas que están dando un salto, vamos a decir, no tanto en el rendimiento, sino en la distancia en la que se van a enfrentar, que creo que es un parámetro muy importante a la hora de valorar qué y cuánto tengo que tomar, ¿no? Entonces, ese corredor de 10 que pasa a hacer una media, ese corredor de olímpico que pasa a hacer media distancia, por ejemplo, ese deportista que empieza a hacer carreras un poquito más largas, ¿qué consejos consideras que deberían de ser clave para que se introduzca en el mundo de la suplementación, tanto en los entrenamientos como en competición, sin cagadas, sin errores y sin problemas? Sí, nuestra actividad, ¿vale?, supera los 50 minutos, es decir, carreras de un 10K por encima de 50, que hay gente que lo hace por encima de 50, un 21K ya nos ponemos, es una curva exponencial. Cuanta más distancia hagas y más tiempo entrenes, tu nivel de rendimiento bajará si no te suplementas. Estamos metiendo en el saco de suplementación no solo lo que hemos hablado, que no solo es la coenzima Q10, vitamina B12 y todo esto, sino es geles, carbohidratos en polvo, todo lo que requiere el deportista cuando va a entrenar o va a competir. Cuanto más entrenes y cuanto más horas estés entrenando en actividad física, más necesitarás de esa suplementación para que tu rendimiento no decaiga. Entonces, personas que pasan de un 10K a un 21K, sí o sí recomendaría suplementarte. O sea, no hace falta la coenzima Q10 y todo esto, sino geles o productos de nutrición deportiva durante, incluso a veces pre y algunas veces post. Entonces, personas de un 10K a un 21K, simple. Sí o sí, por encima de esos 50 minutos, 60 minutos, sí que recomendaría utilizarlo si se quiere mejorar el rendimiento. Si se quiere realmente pasar el día, sí o sí, también por encima de la hora y media lo haría. También para llegar a meta con ganas de hacer más cosas, porque a mí me ha pasado alguna vez antes de ser nutricionista que yo me pensaba hacer un maratón, que yo lo he hecho y medio maratón, casi sin comer nada, pero no es lo recomendado ni lo que haría, porque voy a llegar a meta muy mal y los días posteriores voy a estar muy mal, por lo cual, aunque no gane, yo lo que quiero es llegar a meta bien, y esto, ahí entra en juego los suplementos a nivel general, geles, carbohidratos en polvo, suplementos del día a día y demás. A nivel conceptual, ¿qué diferencia o cómo podríamos diferenciar cuando hablamos de geles y cuando hablamos de pastilla diaria? ¿Hablamos de lo mismo? ¿Hablamos de suplementos de forma etérea, o cómo podríamos diferenciar esto para que el que nos está escuchando, cuando te escucha hablar de suplementación, sepa a lo que te estás refiriendo? Vale. Suplementación, yo lo englobaría todo, porque un gel durante el ejercicio es una suplementación que te ayuda ergogénica, te está ayudando. Eso es lo que es un suplemento, ¿vale? Te da ayuda ergogénica o en algún momento puntual de la vida que te da una ayuda. Por eso lo llamamos suplemento. Pero sí que es verdad, si entramos bien de lleno, los geles, la nutrición a nivel de polvos de carbohidratos, isotónicos en bidones, todo esto en el durante, que se usa para lo que dices tú, para ese momento concreto, yo lo llamaría más nutrición deportiva, porque realmente no es un suplemento como tal, te está ayudando en un momento concreto, pero luego lo otro sí, es decir, la creatina que te estás tomando en el día a día, la coenzima Q10, B12, todos estos suplementos sí que se llamarían suplementos, porque hay algunos que necesitas un periodo de tiempo consumirlos para que se absorban en el cuerpo, hay algunos puntuales, pero también se llaman suplementos, en este caso, porque lo que dices tú, nosotros nos hemos metido en la cabeza que un suplemento es una pastilla, y tampoco es eso. Por eso te decía que un suplemento que le llamaba un gel, yo le llamo también nutrición deportiva, porque no es una pastilla y no es tan, entre comillas, yo creo que tenemos miedo porque parece industrial, y no es que sea tan industrial. Parece como químico. Claro. Se nos olvida que lo que hay dentro de nuestro cuerpo es química. Sí, también. pero para que te hagas una idea, hace poco tiempo la proteína todos pensábamos, y alguna se pensaba que eran químicos, y
las industrias han hecho que la proteína en polvo, la gente ya piense, oye, te tomas antes, pasa, oye, me tomo proteínas, pero ¿qué haces? ¿Esto Yo qué recuerdo es? cuando entré en la universidad, antes de entrar en la universidad iba al gimnasio y yo recuerdo esos, claro, es que el marketing era tan extraño en aquella época, los botes de whey protein, de proteína de suero de leche, llevaban un tío ahí, un culturista en la caja, yo veía a gente tomándose eso y yo decía, ya están estos dopados, y yo se lo pensaba, desde la ignorancia absoluta, claro. Pero sí, yo he sido el primero que ha relacionado la proteína de suero con el dopaje. Fíjate a qué extremo, pero es una realidad que se ha visto así. Pues ahora con la proteína ya no pasa tanto, sí que todavía sigue pasando porque ha estado arraigado mucho tiempo y ya más o menos gracias a un poco también de internet y explicarlo bien de dónde viene ese polvo, que no es mágico, es lo mismo que te estás tomando, pero está creado por máquinas y puesto en un bote y es totalmente natural. O sea, no pasa nada. Si es creado con máquinas... claro, al que te acaba de escuchar habrá dicho, cortocircuito. ¿Cómo puede ser creado por máquinas y totalmente natural? O sea, te explico con dos conceptos. Por máquinas es que está industrializado, ¿vale? Procesado, ¿vale? Pero no quiere quitar que un alimento procesado, ¿vale? O pseudo procesado sea también malo. Por ejemplo, una conserva es procesada, pero una conserva buena procesada no es mala. Entonces, una proteína de buena calidad, para que tú cojas esa proteína de buena calidad, esa leche buena, ecológica, en pasto y tal, y quieras coger una proteína de buena calidad whey, necesita un proceso de máquina, porque no lo hace la persona, no lo puedes hacer. Entonces, requiere ese proceso mecánico, es proceso, ¿vale? No es natural, porque en el día a día tú no vas por el campo y ves ese polvo, por eso no se llama natural, como puede ser la naranja, ¿vale? Pero sí que es un procesado bueno, porque únicamente tenemos la proteína pura de esa leche buena calidad, ¿vale? Como pasa en la conserva. El zumo de naranja, por ejemplo, entiendo que sería un poco lo mismo a lo que te refieres, ¿no? Es yo cojo la naranja, la máquina la exprime y me proporciona, en este caso, algo natural, pero procesado. Aquí habría que quitar la connotación negativa de la palabra procesada. Sí, yo lo digo así procesado porque luego hay nutricionistas más de salud que hablan de procesados, como pueden ser las conservas que hablábamos antes, que lo llaman procesado porque realmente es un procesado, porque requería un procesamiento, pero un suplemento no hace falta. O sea, es decir, yo quitaría la parte de procesado porque sí que es natural como tal, algunos. Obviamente luego hay algunos que meten conservantes, meten aromas, que ahí ya quitaríamos la palabra tan natural, porque ahí estamos metiendo también añadidos de la industria que hacen que ese producto te sepa mejor, pero no es que sea beneficioso para ti, ¿vale? Entonces hay que cambiar de que hay suplementos en la industria que son más naturales que otros que no son tan naturales por tener añadidos innecesarios. Pero la proteína whey sin ningún añadido, ¿vale? Imagínate, te pongo un ejemplo rápido. La whey pura neutra a la whey pura con aromas, conservantes, edulcorantes, son dos procesados, pero uno de ellos, la whey protein neutra, sin aditivos y sin edulcorantes, es un producto natural, porque es un procesamiento natural y no se le ha añadido añadidos como los edulcorantes que simplemente te afectan, por ejemplo, a la microbiota. Es decir, que eso sería un producto natural, entre comillas, y bueno, y el otro, entre comillas, no sería lo más saludable en tu día a día. Vamos a, en vez de hablar de... Porque la proteína whey, hay mucha gente que incluso seguramente no estén muy familiarizados porque es un mundo más, es un suplemento más relacionado con el mundo del fitness. La fuerza, sí. En este caso, vámonos al suplemento por excelencia más utilizado en el mundo de los deportes de resistencia, que son, sin ninguna duda, los geles, ¿vale? ¿Qué papel tienen los geles, independientemente de cómo sean, luego entraremos ahí, en el rendimiento del deportista y en su salud? Mira, hay dos cosas que hay que tener clara que a mí me ha pasado con chicos pequeños por debajo de los 18 años, de que, por lo que decías tú, tenemos la apariencia que un gel también es un suplemento malo, entre comillas, y no natural, ¿no? Pues los geles tienen mucha importancia en el deportista de resistencia porque es un carbohidrato exógeno, es decir, una fuente de carbohidratos que viene del exterior y nos da energía a nosotros. Entonces, en este caso, deberíamos usar este suplemento como una fuente necesaria y muy importante para que el deportista mejore su rendimiento durante el ejercicio. Porque sin esta fuente de carbohidratos, como son los geles, nuestro rendimiento, como hablábamos antes con
con el glucógeno muscular, llegará un momento que va a decaer y va a generar sobrefatiga, lo que viene siendo la misma sensación que un sobreentrenamiento, es decir, cansancio, pesadez mental, no puedes más, pues todo eso viene requerido a que no te has suplementado con esos geles correctamente. Esto, perdóname que te corte, porque mucha gente relaciona el uso de los geles con un aumento en el rendimiento durante el entrenamiento o la competición, pero no se suele asociar tanto en la gente con la recuperación o lo que va a pasar después, que es con lo que me estás hablando ahora. Hablo mucho de eso porque lo que realmente ayuda al deportista, los productos durante el ejercicio, es retrasar la fatiga. Es decir, ha habido momentos, a mí me ha pasado, cuando tengo el glucógeno muscular muy alto por tapering en una carrera, que estamos en la bici, que tenemos energía, que derrochamos energía. O sea, estamos en la bici y decimos, Dios, vaya datos estoy haciendo. Esto viene un motivo claro, y es por nuestra energía interna con el glucógeno muscular. Para que esa energía interna se mantenga a lo largo del tiempo en un entrenamiento, requiere de manera externa esos carbohidratos para que nuestra gasolina no vaya bajando tan rápido. Entonces tu energía, decimos que aumenta el rendimiento, que realmente usamos una palabra que no es exacta a lo que ocurre, que es que mantenemos esa energía más tiempo. Entonces tú dices, ostras, ¿mejora el rendimiento consumiendo geles? Sí y no, dependiendo de cómo expliquemos esto, ¿no? De esta manera, de cómo estoy explicando, es que retrasa mucho la fatiga y mejora nuestro rendimiento porque vamos a tener más energía durante más tiempo, ¿vale? Por eso nos suplementamos con geles. Cuando no nos suplementamos con geles, tú tienes una fecha de caducidad, como la fruta, ¿vale? Es decir, tú tienes una fecha de caducidad de que según hayas asimilado todo tu mesociclo de entrenamiento, donde has sido más prooxidativo a las grasas o prooxidativo más utilizando los carbohidratos, porque tu ingesta diaria lleva más carbohidratos o más bajo, pues tú en tu carrera, en vez de 90 minutos que hablábamos antes, a lo mejor lo alargas un poco más, porque eres más eficiente, quemas más grasas y ese glucógeno dura más tiempo en el tiempo, ¿no? Entonces, realmente sí o sí, los geles aumentan el rendimiento del deportista mediante el retraso de esa fatiga que va a llegar más tarde y vamos a poder hacer una mejor marca. Y esto ocurre simplemente antes de llevar en el tema de la biología y en el tema de la nutrición. Yo pensaba que los ciclistas todos se dopaban, como hablamos antes del dopaje. Y no. O sea, la nutrición tiene un punto, o sea, muy heavy, o sea, que ha llegado a un punto donde habrá alguno que sí, obviamente eso está más que claro, y dentro de la élite habrá alguno. Y no voy a decir quién porque no lo sé, ¿no? Pero en el global, la industria de la nutrición y la suplementación ha llegado a un punto donde se sabe tantas cosas, todavía estamos en el 10%, ¿eh? Pero es que antes no sabíamos nada. Y ahora, con la ayuda de geles, ayuda de una nutrición diaria controlada, como hablábamos antes de la alimentación saludable y demás, se puede llegar a un nivel donde hay gente que puede estar 10 días corriendo un maratón cada día y el deportista recuperando bien. Por eso es muy importante que la nutrición durante no solo te ayuda en el durante, sino en el post. Por eso tú llegas a meta o al final del entrenamiento con ganas de ir al siguiente entrenamiento, no con, tengo que hacer una T2, una transición y no puedo irme a correr porque no tengo ni ganas mentalmente. Pues esto viene porque no te suplementas, no tomas esos geles bien. De hecho, esto que estás diciendo es súper interesante y me gustaría ensalzarlo porque percibo que tendemos a pensar que entrenar fuerte es lo que te lleva a tener un buen rendimiento, y eso será cierto en la medida en la que seas capaz de recuperarte rápido para poder volver a entrenar fuerte o para poder volver a entrenar, punto, ¿no? Entonces, de hecho, me ha venido a la cabeza la entrevista que se le hizo en un momento determinado a Eufemiano Fuentes, el médico que no sabíamos si era médico o narcotraficante, pero él decía, en su alegato, en su defensa, decía que él simplemente se dedicaba a restablecer los valores normales de salud, como médico que era, de sus deportistas, ¿no? Es decir, conseguía, gracias a lo que usaba, devolverles al punto inicial tras un entrenamiento o tras una competición. ¿Para qué? Para que pudieran volver a entrenar. Es decir, aquel que se dopaba rendía más y mejor y mejoraba más porque entrenaba más veces, porque recuperaba antes. El objetivo final siempre era acelerar el proceso de recuperación. Y es súper interesante esto que has comentado, porque ahora lo podemos hacer de forma... Bueno, siempre lo hemos podido hacer, pero ahora tenemos ese conocimiento de que a través de la alimentación podemos llegar a ese punto.
¿podría llegar a ser perjudicial para la salud el uso de los geles? No en cierta manera, dependiendo de cómo esté formulado, pero en general... Eso es un sí. Sí y no. O sea, en general es sí, si estamos hablando de que estamos metiendo edulcorantes y ingredientes que están dentro de una lista que si te superas de un límite es peligrosa. Por eso hay alimentos como los geles, las bebidas energéticas, que tienen algunos ciertos ingredientes de estas listas que hacen que sean más palatables, que te gusten más en el sabor. Entonces los geles, en el mundo de la industria de los geles sí que existen. Hay edulcorantes en geles en marcas muy reconocidas, hay conservantes que no se sabe la cantidad porque tampoco le obliga, que es una de las cosas yo como nutricionista que debería obligar a una marca de nutrición decir pues qué aromas y qué añadidos se le meten a un suplemento. Y hay aromas, un tipo de aroma que se le añade a X alimentos, no sabemos por qué, el Estado, el organismo, no obliga a nivel nomenclatura a ponerlo en los ingredientes. Te pongo un ejemplo, básicamente yo formular un producto de intentar aumentar la caducidad de ese producto, yo tenía enzimas y capacidad de meter añadidos que no hacía falta meterlo en la nomenclatura. Y de hecho era tan surrealista de decirle... Es como muy legal, ¿no? O pues alegal, existe. Y te podría decir que puede ser el 80-90% del aroma. Es decir, si pone aroma, puede ser un 80%, un 90% de esa composición del aroma que no hace falta decir qué compone. O sea, para que te hagas una idea. ¡Wow! Sí. Esto no lo sabía. Pues sí, porque te digo el por qué. Porque nosotros estábamos llegando a formar un gel pues de un requerimiento de una caducidad, ¿no? Entonces intenté por un medio no de meter un añadido aumentar esa caducidad para que ese gel se pueda vender en Latinoamérica, ¿no? O esté en un proceso de tiempo parado, ¿no? Entonces, para aumentar esa fecha de caducidad tienes varias maneras, conservantes o pH ácido, para que no estén los microorganismos creciendo, o añadidos por enzimas, ¿vale? Que son enzimas mini animalitos que se van comiendo esos microbios y no dejan crecer o lo alargan, ¿no? Entonces, hay alimentos, hay añadidos que tienen patentes de estas marcas que lo llaman, imagínate, te pongo un ejemplo, Encit, ¿vale? Donde agrupan diferentes componentes que no son obligados a meterlos en la nomenclatura de eso, ¿vale? Lo ponen en la patente, lo añades tú en el gel y en ese gel en ningún momento pones que se ha añadido Encit, te pongo ese ejemplo, ¿vale? Entonces tú alargas el producto a la vida útil y tú no sabes perfectamente, no sabes qué contiene. Es muy heavy porque parece surrealista y te digo que es surrealista porque yo hice como 5 o 6 correos, incluso llamé a la empresa a decir, oye, porque yo claro, vi que se alargaba el producto y digo, hostia, esto es la hostia, alargo 12 meses, no digo que incluyo, que a ver, dentro de la medida, en este caso no era dañino porque vi los ingredientes que tenían, pero era yo el responsable, o sea, mi mente, yo en esa empresa, para decir si sí o no. Entonces, ¿quién es dueño de decir si sí o si no? Las marcas. Y tú, como no tienes ninguna autoridad en la marca, vas a consumir ese producto. Que no digo que todos lo tengan, ¿eh? Yo digo que se puede hacer. Se puede hacer. Vale, ¿y qué podemos hacer los consumidores para protegernos ante eso? ¿De qué manera puedo yo al menos saber que lo que estoy tomando no es lo que creo que estoy tomando? Pues ¿existe alguna forma? Hacer un gesto simple. Tú cuando vas a la compra, a que ya normalmente miras los ingredientes de los alimentos que vas a comprar. Yo lo hago. Miro una conserva, lo que hablábamos antes, legumbres. Veo si no tienen añadidos extras, sal extra que no es necesario si la vas a meter en una ensalada. Pues como lo vemos, esto pasaría en los suplementos. Si vemos que hay suplementos o la marca en general tiene muchos suplementos y dentro de ellos tienen una filosofía de meter añadidos que tú ves de primera vista que, ostras, tienen muchos, o tiene una lista de ingredientes. Esto lo pone atrás. Lo pone atrás de cada ingrediente. Vamos a pensar que es probable que haya gente que nos escuche, seguro que habrá muchos, de hecho, que nunca hayan leído una etiqueta de un suplemento. Vale. Entonces, ¿cuál es la palabra que ellos, cuando la vean, tienen que fruncir el ceño y dejarlo y coger otro? Si hay edulcorantes, no pasaría nada, pero tú piensas que si esa marca ya mete edulcorantes, aromas, que ahí depende de qué tipo de aromas. Aroma de no es tan malo. Aromas es malo. ¿Por qué te digo? Hostia, tú, claro, chaval. O sea, el plural es malo. Aroma sí, de es... Y aromas a también es malo. Te explico sencillo. No es que sea malo, sino que es peor que aroma de y peor de no llevar nada. Es decir, hay una escala de lo más natural, legumbres, que es mejor una legumbre y ya, que legumbre y sal, y que legumbre y sal, y benzoato, y legumbre y sal, benzoato, y aroma, y legumbre. ¿Sabes? Hay escaleras, ¿sabes? Entonces... El que más lleve, el peor es el que más rico. Claro. El que mejor, está. Ese es el puñetero problema. Ese es el problema. Es que esto es como... Las chuches están cojonudas ahora. Ese es el problema. Entonces, tú
siempre al consumidor le vas a dar la seguridad de que primero priorice siempre alimentos que tengan la mínima cantidad de lista de ingredientes posible. Obviamente los importantes, ¿no? Dependiendo si vamos a ver legumbres, si vamos a ver geles, principales carbohidratos, principales minerales y ya está, ¿no? Es decir, si la marca en general global, no hace falta ver un producto, la marca en sí, el grosso, la filosofía es meter aromas, conservantes, edulcorantes, sobre todo edulcorantes, porque claro, en la escala de edulcorantes hay edulcorantes. Stevia. De hecho, si hay una marca de suplementación que quiere meter edulcorantes, yo priorizaría stevia a cualquier otro. Básicamente porque la stevia es de origen natural y el aspartamo, acesulfato K, por ejemplo, sucralosa, todos estos tienen origen químico, ¿vale? Entonces, no sabes ni de dónde se han sido extraídos, cuánta cantidad van a meter en el producto, no lo sabes. Por lo cual, para tu seguridad, importante reducir esos alimentos que tengan estos ingredientes. Gran consejo. Vamos a poner a prueba una serie de suplementos. Yo voy a hacer lo siguiente. Yo te voy a decir un nombre, ¿vale? Y tú me tienes que decir de forma breve, clara y fácil de entender, ¿ok? ¿Para qué sirve o para qué se supone que sirve? Y si hay evidencia científica al respecto. Vale. Y en el caso de que la haya, pues cuéntanos en qué casos podemos tomarlo y cómo. Vale. ¿Vale? ¿Aceptas el reto? Perfecto. Venga, maltodextrina. Suplemento que sí es recomendable, la maltodextrina o la fructosa. Si no eres intolerante, que ya te digo que hay mucha palabrería y mala información, no somos todos intolerantes a la fructosa, para que veáis, pero bueno, en general los carbohidratos más estudiados son maltodextrina y fructosa y glucosa. El resto de carbohidratos, cicloextrina, palatinosa o isomaltulosa, que es la otra forma de llamarlo, son carbohidratos que todavía no están estudiados, por lo cual si metemos en maltodextrina como carbohidrato, priorizaremos siempre maltodextrina, fructosa antes que cualquier otro, ya que tiene mayor grosso de estudios científicos, maltodextrina y fructosa por encima de cualquier otro carbohidrato hasta la fecha. ¿Van a salir más? Seguramente. Y dentro de muy poco alguno más. ¿Para qué sirve y cómo se toma? ¿Para qué sirve? Para aumentar el rendimiento del deportista, lo que hablábamos antes, retraso de la fatiga porque nos da energía externamente, y se toma durante y también pre. Es un carbohidrato con una tolerancia de asimilar muy fácil. La maltodextrina es súper sencilla de romper y de asimilar y vaciar a nivel gástrico, y se toma pues desde 20 gramos hasta 60 gramos más o menos por ingesta. Te digo 60 porque por encima de 60 gramos de maltodextrina el cuerpo humano no lo llega a tolerar y te puede generar problemas estomacales, porque cualquier producto de asimilación rápida de carbohidratos, glucosa, maltodextrina, por encima de los 60 gramos el cuerpo no llega a absorberlo. Es como una botella, ¿vale? Se abre la tapa, deja pasar hasta 60 gramos y por hora, y cuando llegamos a los 60 la botella se cierra y todo ese carbohidrato que hemos ingerido, además que no sirve para nada, se deja en el intestino, en el interior, se fermenta entre comillas, ¿vale? Se queda mucho tiempo en el intestino y al intestino no le gusta tener alimentos mucho tiempo en una misma ubicación. ¿Y qué ocurre? Te genera problemas gastrointestinales. Por eso hay que explicar muy bien cómo se usan los suplementos, porque la gente no lo sabe. O sea, es decir, entonces si tú usas maltodextrina y metes ahí en el bidón 120, que yo lo he hecho alguna vez en algunas aletas para probar, a ver qué pasa, ver qué pasa, genera, por uno, problema gastrointestinal, como te digo, porque hay mucho tiempo ese carbohidrato en el intestino, y por otro te deshidrata. Por eso hay que hacerlo muy bien, hay que tomarlo, como digo, de 20 a 60 gramos por hora como mucho, y principalmente priorizando maltodextrina, y sí que hay estudios científicos de este suplemento. Vale, fantástico, gracias por la claridad. Hay una pregunta que no te he hecho que voy a añadir para el resto de palabras que te voy a decir, que es el formato en el que nos lo encontramos, para que la gente sepa si lo puede esperar en pastilla, en gominola, en polvito, ¿vale? Sí. En este caso la maltodextrina, ¿cómo sería? En geles, principalmente, yo lo usaría siempre en geles. Hidratación también, a la par. Hidratación se asimila bastante, o sea, a nivel de asimilación sería hidratación en polvo y energía, porque también hay energía. Geles, y luego ya lo encontraríamos en algunos alimentos, pero realmente suplemento, hidratación en polvo, geles. No hay en pastilla, para que te hagas una idea, porque la cantidad en pastilla es muy poquito. Bicarbonato. Bicarbonato.
un suplemento que ya está, no sé si ya ha llegado a la A, pero ya estaría porque hay muchos estudios científicos que han dicho que esté en categoría como puede ser la cafeína o otros suplementos que ahora seguramente hablemos, donde esta categoría ya tiene tantos estudios, como hablamos antes, como la maltodextrina, avalados y metaanálisis bien hechos, métodos y estudios bien realizados, doble ciego y demás, contrastados y muchos años, por lo cual se ha visto que no tiene efectos negativos en la salud, pero sí que algún contraefecto a nivel negativo de su uso, de su mal uso, ¿vale? Entonces, sí que hay estudios científicos, la usaría preentrenamiento y ahora actualmente con los últimos estudios durante el entrenamiento también, que hasta la fecha solo se ha visto en marcas preentrenamiento, pero también su uso durante el entrenamiento lleva ya usándose en el pelotón internacional mucho tiempo y ya existe en el durante en alguna marca, ¿no? Entonces, entrenamiento y durante sí, se encuentra en polvo, bicarbonato en polvo, vale. se puede encontrar en supermercados en polvo si lo que quieres tomar raw, ¿vale? Seco. Lo que pasa es que tiene un sabor muy malo. Entonces, existen marcas que han creado ese suplemento con más cosas y no está tan malo y en buena formulación. Entonces, se toma en saco, se vende en saco, ¿vale? Bicarbonato en saco en algunas marcas. En el supermercado se encuentra en bicarbonato de sodio a secas en cualquier supermercado que lo puedes comprar. Y en el durante también se encuentra en formato polvo, en monodosis, ¿vale? Entonces es un suplemento que encontramos en supermercado y en marcas de suplementación y este suplemento, la ingesta pre, se toma de 2 a 3 horas antes del entrenamiento intenso, ¿vale? Porque esto no lo he dicho, pero solo se ayuda a ese efecto ergogénico que es retrasar la fatiga en intensidad alta, solo se debe utilizar en entrenamientos intensos, este bicarbonato, este suplemento. Preentrenamiento a ese entrenamiento intenso me lo tomaría de 2 a 3 horas antes con una ingesta de un desayuno, una comida sólida, pan blanco con mermelada, y ese bicarbonato siempre en conjunto de carbohidratos, porque si no, no se asimila bien, ¿vale? Generalmente te va a dar problemas estomacales, si no, se complementa con carbohidratos. Por eso hay suplementos en marcas que añaden carbohidratos en esta formulación para que te sienten bien. Y la cantidad, siempre lo que hablabas tú que parecía chino, 0,1 es... Para empezar, 0,1-0,15 gramo por kilo de peso, es decir, yo peso 70 kilos, imagínate, 10 gramos, 0,10, ¿vale? Un poquito más tal, ¿no? Entonces, 0,10, 0,15 para empezar. Si ya estamos tomando bastante bicarbonato durante varios entrenamientos, durante varias semanas, el objetivo es llegar entre 0,2 y 0,3 por kilo de peso 2 horas antes, ¿vale? Eso pre. Y durante... ahora, por los últimos avances de estudios científicos, metería 5 gramos por hora, ¿vale? Para que ese bicarbonato en sangre se eleve preentrenamiento y se mantenga a lo largo del entrenamiento más. Lo que había pasado antes, que el preentrenamiento te servía, pero a la segunda hora sobre todo decaía, que es lo que pasa con la cafeína. Entonces, con el uso también el durante, ese nivel de bicarbonato se mantiene a lo largo del tiempo y ese retraso de la fatiga se lleva a más tiempo, ¿vale? Entonces tú acabas la 10ª serie donde tú ya notabas que tenías el ácido láctico muy alto y entonces lo que hace ese suplemento es basificar, ¿vale? Es decir, el ácido láctico acidifica el organismo y el bicarbonato basifica, reduce esa fatiga. Para cambiar un poco de tema, que la gente se me está volviendo loco con la información. Estás dando mucha información, son muchas cosas nuevas para muchos de los que estamos escuchando. Entonces, vamos a hablar de algo que has comentado antes y que nos ha pasado seguro a todos en algún momento, representado de una forma o de otra, que son esos problemas gastrointestinales y que pueden venir de muchas maneras. Pueden por tomar por un gel, por salir a entrenar después de haber comido, por una mala digestión, por 1000 formas, ¿no? Cuando a ti te llama alguien y te dice: Luis, cuando salgo a entrenar tengo sensación de hinchazón, me duele la tripa, tengo gases... ¿Cuál es tu primera intervención? ¿Cuáles consideras que pueden ser los motivos que puedan llevar a la gente a tener estos problemillas? Me lo sé de memoria porque casi todos los trail running sobre todo y ciclistas les ocurre, y es atacar por 3 vías, diría, ¿vale? La primera de ellas, y súper fácil de hacer en el día a día, cuidar la alimentación, no tanto de suplementación que hablábamos tanto, sino de alimentación tanto las horas pre como las horas post, ¿vale? Y ahora entramos en el durante. Prioriza alimentos ricos en carbohidratos simples. Evita fibra, grasa, cualquier alimento así, ¿vale? Es decir, carbohidratos simples, ejemplo,
pan blanco, pasta blanca, arroz blanco, proteínas menos grasas. Esto hace que si nuestro intestino, lo que hablábamos antes, no le gusta tener cosas dentro del intestino, entonces si tú te tomas un bol de pasta con lechuga también, esa lechuga, su digestión es muy lenta, por lo cual esa lechuga va a estar mucho tiempo en el intestino, y si tú luego en el durante te tomas un gel y está muy bien formulado, da igual que esté muy bien formulado, pero si tenemos residuo, mucho residuo, no pasa que tengamos algo, no pasa en el día a día que esa no tengamos algo de fibra, pero si en nuestro día a día metemos mucha fibra y sobre todo horas previas al entrenamiento, vamos a generar pues problemas gastrointestinales. Entonces, primer punto, cuida tu alimentación pre-entrenamiento y prioriza carbohidratos simples. Cuando ya hemos pasado ese nivel, el segundo nivel es cuida tu alimentación durante. Prioriza carbohidratos de buena asimilación y con evidencia científica. Maltodextrina y fructosa prioritariamente. Elimina pues cualquier ingrediente innecesario en estas formulaciones que hablábamos antes, que pueden perjudicar a tu salud y a tu eficiencia a nivel de oxidación de esos carbohidratos y de esa energía, ¿no? Entonces, durante, prioriza maltodextrina y fructosa como fuente de carbohidratos en ratio 1,0821. Esto quiere decir que... ¿Qué es esto del ratio? Que te oigo hablar mucho de los ratios en muchas ocasiones, no aquí hoy, pero en otras ocasiones sí que te he escuchado. Y una vez más, para la gente que no está acostumbrada, pues como si me estás leyendo la matrícula. ¿Qué me quieres decir con esto de los ratios? ¿Qué significan los números? La proporción. Vale, eso es lo que quiero que me expliques. Sí, la proporción de maltodextrina 1 y 0,8 fructosa. Es decir, de cada gramo de maltodextrina hay 0,8 de fructosa, ¿vale? Y el 2,1, cada 2 gramos de maltodextrina, 1 de fructosa, ¿vale? Eso quería saber. Entonces, lo que quiere decir esto básicamente es la proporción de carbohidratos rápidos y carbohidratos lentos, ¿vale? Pero las dos formulaciones están, la más evidenciada es ya 1,08, 1 gramo de maltodextrina, 0,8 de fructosa, y la que antes estaba y que se sigue utilizando es 2,1. El resto de productos que no te hablen de ratio son geles que, al no hablarte de ratio, seguramente estén principalmente fabricados y formulados con maltodextrina, glucosa, palatinosa, y no es que no sean buenos, pero son geles o son productos que te dan muchos picos de energía. Esto en momentos puntuales o deportes de muy alta intensidad sí que podría ser beneficioso, o sea, no es que sea malo, pero sí que no son tan buenos para resistencia, porque es una energía muy rápida y da picos. En cambio, el ratio 1,08 o ratio 2,1 no nos dan tantos picos de energía a lo largo del entrenamiento, y para resistencia sí o sí usaría o ratio 1,08 principalmente, si se ha acostumbrado bien al cuerpo, o 2,1. El resto yo lo dejaría para un entrenamiento muy intenso de 1 hora, 50 minutos, que no se quiera complicar de elegir una marca u otra, y esos geles sí que podrían llegar a utilizarse, no es que sean malos. Vale, perfecto. Ahora sí que queda claro, y la gente va a poder interpretar muy bien cuando vea ese famoso numerito que cada vez le estaba dando más importancia, pero yo tenía la necesidad de que quedase claro. Luis, ¿cómo afecta los geles a la microbiota intestinal? En Hijos de la Resistencia estuvo hace muy poquito una especialista sobre este tema y nos hablaba de la importancia que tiene para la salud en todos los ámbitos la salud de la microbiota, tanto la intestinal como la oral. Y le hice esta pregunta: ¿cómo afectan los geles o qué papel tienen los geles sobre la microbiota intestinal? Porque entiendo que, yo recuerdo cuando hice Ironman de Vitoria, al terminar, claro, llevaba pues unas 10 horas tomando geles o diluidos en agua o para adentro, ¿no? En este caso bueno, no vamos a decir marcas, pero fue entiendo que un destrozo. Al final es agresivo para el estómago. Sí, o sea, la microbiota básicamente para mí es súper, o sea, yo no soy un experto en microbiota y me encantaría serlo. De hecho, estoy intentando leer mucho más cada día de la microbiota porque me parece súper interesante, y cada día hay mucho en margen de aprender, porque todavía no se sabe tanto como otros aspectos de la vida a nivel de ciencia. Y la microbiota, te digo, y te voy a ser sincero, por lo poco que he estudiado, microbiota es uno de los puntos del cuerpo donde yo lo llamaría como un eje central, porque está conectado todo, o sea, a nivel intestinal está conectado también con el cerebro y con todo el organismo, ¿no? Y todo lo que pasa en la microbiota se extrapola al cuerpo entero. Es decir, la propia ansiedad te puede generar de la propia microbiota. Es decir, tener una mala salud, una mala higiene bucal, todo en general puede afectar a tu estado anímico, psicológico y fisiológico. Por lo cual, locura. Tú meter geles, como hablábamos antes, durante mucho tiempo, en sí es agresivo, da igual la marca, ¿vale? Porque la microbiota
Aunque no tengan aditivos, aromas, historias de estas que hemos dicho antes. 10 horas de entrenamiento Claro. con solo consumir geles te va a agredir el sistema a nivel de microbiológico, a nivel de Microbioma, ¿no? de microbioma, de microsistemas. Cepas. Sí, de cepas, ¿no? Es decir, en general te va a afectar, pero simplemente por el hecho de estar tanto tiempo, también 10 horas en actividad física, porque tú piensas que para tú digerir ese carbohidrato, ya de por sí hay algunas moléculas dentro de tu boca que va digiriendo ese carbohidrato. Y en el intestino esa microbiota es la interesante y la necesaria para que tú ese carbohidrato lo asimiles bien, porque ya empiezan, o sea, tú para que seas más prooxidativo a los carbohidratos, tienes que entrenar esa microbiota para que absorba mejor esos carbohidratos y sea más eficiente. Por lo cual, la salud a nivel de meter geles en la microbiota, para empezar, 10 horas te va a afectar, da igual la marca. Pero cuando estamos entrenando un fondo, 6 horas, 5 horas, 4 horas, 3 horas, maratón, medio maratón, todo esto, hay geles y geles. Hay geles que tienen aditivos, que hablábamos antes, aromas, aroma A. Todo esto conservantes, mucha cantidad de conservantes y que detecte, porque tú piensas que tú estás acostumbrado a alimentos del día a día, como pueden ser verduras, frutas como las naranjas y demás, y si tú le das otra alimentación y no la has entrenado, te va a agredir más a esa microbiota. Por lo cual, prioriza geles o cualquier suplemento durante, para empezar, que lo hayas entrenado antes y que sean lo más naturales posibles, que tengan la mínima cantidad de productos innecesarios en esas formulaciones. Eso te va a afectar bastante menos, o por no decir nada, a la salud de la microbiota. Cuando ya entramos en juego en nutrición, donde ya entra en juego el edulcorante sobre todo, que eso es darle un pistoletazo a la microbiota, o sea, es coger la microbiota, coger a la bacteria con el edulcorante y hacerle ¡pam! O sea, es decir, los edulcorantes te diría, de hecho hay veces que yo recomiendo a deportistas que ya antes que llevaba un café en el día, te digo, prefiero darle 3 gramos de azúcar en un sobre o 5 en ese momento puntual que darle 5 gramos de sucralosa, para empezar, porque la palatabilidad del azúcar y del sucralosa edulcorante es peor en la sucralosa que en el azúcar, porque tiene un alto de dulzor mayor que el azúcar, por lo cual te va a generar más ansiedad de consumirlo. En cambio el azúcar también te da, obviamente, porque tiene un nivel de dulzor alto, pero no tanto. Entonces, yo te diría que está el azúcar, la sucralosa y la cocaína, ¿no? En ese literal, orden. sí. Es literal. Como... Sí. Y entonces yo te diría que la microbiota, cuanto menos le des productos que no están acostumbrados a consumir, como pueden ser conservantes, edulcorantes, aromas y todo esto, mejor. Y luego ya priorizar alimentos lo más naturales posibles. Si me tuvieras que decir 3, por hacerlo simple y rápido, 3 suplementos que un deportista tenga que tener en su haber para rendir más, dime cuál y por qué. Pero el por qué quiero que sea de 30 segundos. Tiene que caber en un reel. Vale. Fácil. Cafeína. 100%. ¿Por ¿vale? qué? Retraso de la fatiga, termogénesis, aumento de los ácidos grasos en el cuerpo y mejora el rendimiento por ese retraso de la fatiga. Pero se tiene que saber consumir, ¿vale? Pero en general la cafeína, primer suplemento obligatorio. Perfecto. Segundo, creatina en deportes de fuerza sí o sí y en resistencia depende del atleta. Si es un atleta que hace mucho desnivel, que el peso es muy importante, creatina se consumirá, pero hasta 2 semanas antes de la prueba. Si no, sí o sí lo consumiría. Un suplemento que también, y tiene evidencia que ayuda también en la resistencia y en el día a día, porque te da otro sustrato energético y te mejora ese rendimiento. Perfecto. ¿Y el último? Bicarbonato. Antes que yo creo que cualquier otra cosa, a nivel de suplementos hablábamos eso de pastillas, de polvos, no, porque geles sí o sí, gel es el primero, pero el tercero como suplementos así, bicarbonato antes que cualquier otro, nitratos y cosas así que se hablan, arginina y cosas así de suplementos, sí o sí. Tercero, bicarbonato de sodio, y básicamente el porqué es porque hablábamos antes, retraso de la fatiga en intensidad alta y avalado por la ciencia, y se nota en un efecto agudo, es decir, que no es necesario como la creatina de estar 30 días, 20 días consumiéndola, sino que el bicarbonato mañana mismo el deportista que nos esté escuchando lo consume en las dosis que ya he dicho y lo va a notar. Es un suplemento que se nota agudamente y de hecho se toma agudo, se toma en el momento. Vale, muy bien, muy interesante, pues tomamos nota. Para ir cerrando, quiero preguntarte algo que tú sabes muy bien y que yo tengo mucha curiosidad,
que es cómo narices se crea un gel desde cero. Tú en el momento en el que dices, oye, antes me decías, no, yo me dedico a la parte de formulación, de lectura de evidencia científica, formular los geles. Digo, esto ¿qué coño es esto de formular los geles? Me imagino a Breaking Bad ahí en su laboratorio, ¿no? Explícanos cuál es el paso a paso que tú, como persona, llevas a cabo en el momento en el que aparece en tu cabeza la idea de lo que quieres crear, hasta que llega a mi casa. O sea, la idea se crea si lees ciencia. Si no lees ciencia, creas copias. Esa es la cuestión. La primera cuestión es esa. 1, leer obviamente cómo va el mercado, pero 2, lo primero que se hace es leer literatura científica. Si no se tiene laboratorio in-house, es decir, en casa, en marca, ¿vale? El in-house, hasta ahí llega mi inglés, Luis. O sea, yo sé que tú sabes que mi inglés es que mediocre, te lo pero digo, el in-house... Bueno, yo no lo había escuchado hasta que Carlos, el de marketing, puso en un dossier de la marca de nutrición fabricación in-house, y yo digo, ¿in-house? Y digo, coño, en casa. Y te lo he dicho porque me ha venido ahora, pero yo te digo que no uso esta terminología, pero me ha venido ahora por eso. Y entonces, sí, lo primero, literatura científica. Hay cosas que son súper sencillas, entre comillas, de formular, pero hay cosas que no y se tienen que mirar muy bien, ¿no? ¿Vale? ¿Pero qué implica eso? O sea, quiero la práctica, o sea... La práctica es si le va a ayudar al deportista. No, 100%. no me refiero a eso. Vale. O sea, me refiero ¿Cómo lo hago? Vale. ¿Dónde compras maltodestrina? ¿Dónde compras esto otro? ¿Cómo lo juntas? ¿Dónde coges? O sea, quiero saber, como cuando le pido a mi abuela la receta para hacer esa tarta de manzana que me hacía cuando vivía, ¿no? O sea, me decía, vete al supermercado y compra esto, llama a tu vecina y dile que te dé una cucharada de aceite. Quiero saber el cómo. ¿Qué es formular? Vale. La primera fase es tener los conocimientos. Importante. Eso ha quedado claro. La segunda fase es llevar lo teórico a la práctica, porque lo teórico y la práctica hay veces que no funcionan. Eso es lo que quiero saber. Vale. No me des vueltas. Cuéntame eso, que no te voy a levantar el negocio, tranquilo. No. Cuéntame eso. Te pongo un ejemplo de un producto que casi hacemos, ¿vale? Teórico, todo perfecto a nivel de formulación, ayuda al deportista, pero práctico, cuando se juntan todos los ingredientes, sale un producto que... Ponte un caso, no está bien de sabor, la textura no es perfecta, lo llevas a entrenar, sí, y parte Ali, por ejemplo, lo prueba, ahora el de marketing lo prueba, deportistas, antes solo probamos nosotros internamente, ahora que tenemos deportistas, por fin, ya que la marca ha crecido más, lo externalizamos a esos deportistas y a nivel de fase 3, en este caso, lo prueban en envoltorio como el que has visto, plateado, lo prueban y ven, pues testean y tal, y nos dan feedback. Con nuestro feedback y el nuestro propio, que es muy importante porque son los que hacemos esa teoría a la práctica, y con ellos, que es quien lo prueba, lo bueno que tengo, que yo como entreno y estoy en alto rendimiento, pues tengo también otra opinión válida, bastante importante, ¿no? Pero realmente también el deportista nos da ese feedback. Pues reunimos todo ese feedback y reformulamos. ¿Qué quiere decir reformular? Mirar qué ingredientes afectan en esa cosa que no nos gusta. Sabor, intensidad, textura... Es un proceso muy artesanal. Hombre, claro. Qué y guay. luego, la gente se piensa que cualquier gel de cualquier marca, no te pienses que es un equipo de laboratorio, que hay, pero no es tan difícil de crear algo. Es decir, si tú a nivel teórico sabes los ingredientes, cantidades y todo, realmente cualquier producto actual, da igual el suplemento, es una pastilla de omega 3 que es coger el aceite extraído de un alga, meterlo en una cápsula y tú te crees que eso han venido 7 laboratorios, 7 científicos a crearla. No. O sea, lo duro son los estudios científicos. A nivel práctico y de hacer no es tan difícil, porque es saber las cantidades, comprarlas en los distribuidores y de buenas calidades. Obviamente también se testea no solo la formulación, se testea la calidad de la materia prima, claro. que ahí es importante. Entonces, como en el súper, igual, distribuidores de carbohidratos de maltodextrina. Evalúas todas las maltodextrinas, se evalúa el peso molecular de cada maltodextrina, que al principio no lo hicimos, y cada vez que estamos evaluando a generar pros en la marca, evaluamos ya esto. Antes no se hacía, pero ahora evaluamos la maltodextrina que compramos, vemos el peso molecular, vemos si podríamos mejorarlo, porque cuanto menos peso molecular, mejor es la mezcla y mejor lo asimila el deportista. Son cosas que a lo mejor antes no lo hacíamos, son detalles, y es fácil. Compras ese producto, lo metes en la máquina, mezcla todos los productos en sus cantidades oportunas, que ya se han testeado previamente en la fase 3, y la fase 4 y fase 5 es donde ya el producto ya está terminado, donde sea la máquina, ya el proceso de fabricación está creado, la máquina está hecha en ese proceso y está el producto acabado. Y luego ya la última fase es la estética del producto.
es decir, cómo se va a vender y qué mensaje se le va a dar a ese producto y qué storytelling o qué historia tiene detrás ese producto, y la historia realmente es todo lo de atrás. Es decir, no es tan fácil como mezclar esos ingredientes, es primero leer estudios científicos, saber a nivel teórico qué se hace, comprar esa materia prima de varias materias primas, evaluar cuál es la mejor, formular en la fase 3 dependiendo de las materias primas compradas, dárselo a los deportistas, evaluar realmente el feedback. Yo en este caso también reformular si hace falta, volver a formular, crear otra vez el producto, testarlo de nuevo y si está ok, perfecto, se basa allá a fabricación en masa. Y ahí ya es cuando nosotros, antes de fabricación en masa, hacemos el diseño del packaging de ese producto. Viendo lo complicado que es todo, que para ti será fácil, pero para mí me parece una concatenación de acciones complejas que requieren mucho conocimiento de una parte, mucha organización de otra, y luego, pues, hostia, a mí, por ejemplo, el punto que me parece más divertido y más guay, mi sesgo absoluto no es el de contar esa historia, el de decir, vale, ahora que tengo esto, que tiene un trabajo, que obviamente el que lo ha hecho se lo sabe valorar mucho más, pero en mi caso me parece como súper interesante el decir, cómo creo yo una historia de aquí y cómo le transmito el valor que tiene a quien el día de mañana me lo puede comprar, ¿no? ¿Por qué creaste esto? O sea, ¿en qué momento decidiste que era buena idea meterte en este berenjenal cuando es un mercado en el que, bueno, pues hay agresividad, hay mucha gente, estaba aparentemente copado? Cuando digo agresividad me refiero a que es un mundo en el que hay mucha multinacional, o sea, no es como coger y tener un mercado al lado de tu casa y decir, voy a montar una tienda. Pues hombre, es complicado, ¿no? Eso es a lo que me refiero cuando digo agresividad. ¿Qué fue lo que te motivó a montar todo esto? Se me pone la piel de gallina casi, porque realmente sigo la misma filosofía, que es creé la marca, bueno, la creamos con Ali, lo que pasa es que lo digo creé porque lo formulé todo, la creé por un hobby, o sea, es decir, yo por ejemplo que te hablaba antes del tema de los suplementos, te estaba diciendo que iba a hacer un suplemento, que a lo mejor no llegamos a hacer, que reúna todas las condiciones y que le sea fácil al usuario, porque a mí yo veo un problema en ese caso, ¿ves? Te pongo este ejemplo, me tomo 6 suplementos, 6 pastillas, qué coñazo. Es un coñazo. Ahí, ¿qué veo en el mercado? Error. Yo si cojo y a mí me dan esas pastillas unificadas en una y digo, esto no afecta, perjudica tu rendimiento, pero mejora el rendimiento. ¿Qué hago? Me la compro. ¿Qué pasaron con los geles? Que yo vi un problema, que es que nadie había hecho una marca por hobby y por pasión. Es decir, yo, como ves, estoy en todo el proceso de formación hasta el testeo, hasta en la venta y hasta en la feria, que me gusta ir, ¿no? Porque evalúo los huecos y deficiencias que tiene el resto, pero no porque lo evalúo, porque me sale natural. ¿Qué me pasa con la suplementación? Me sale natural. He cogido, me suplemento con 6 y digo, aquí hay un error de fábrica, hay un error. Aquí hay un hueco donde meter un suplemento. ¿Qué pasó con los geles? Hostia, me estoy poniendo en la piel del quien decidió hacer 6 en vez de 1. Vende 6 en vez de 1, ¿eh? Pero ahí está la cosa, que yo no tengo mentalidad de empresario. Ahora estoy aprendiendo. Es decir, yo tengo mentalidad de deportista, porque soy deportista, soy nutricionista, no soy empresario. Entonces, para que te hagas una idea, nosotros lanzamos la marca sin ningún modelo de negocio, únicamente obviamente estudiando las marcas, porque yo me las sabía, no hace falta ni hacer estudio de mercado en ese momento, porque yo pautaba las marcas. Claro. Entonces yo no hice estudio de mercado porque yo lo había hecho para mis deportistas. Entonces nosotros no hicimos ningún modelo de negocio ni nada, no sabiendo si iba a ir bien, si iba a ir mal. Nosotros lo único que queríamos era sacar un producto que a nosotros y yo a mis deportistas pudiéramos pautar y que les sería fácil consumirlo y que no necesitaran, por ejemplo, te pongo un ejemplo, hueco en el mercado. Nadie antes formulaba geles con sodio y parece que nos copian, pero es la realidad. Nadie hasta esa fecha que lanzamos Fanté, yo te lo digo porque sí, pautaba marcas donde no tenían sodio y tenía que suplementar con pastilla de sales. ¿Qué ha pasado con el ejemplo que te he dicho antes de los suplementos? Que yo tenía que dar a la persona en un ultra, en una carrera de 10 horas en bici o 24 horas del circuito de Cataluña, pastillas de sales, y porque no tenían sodio los geles. Entonces, ¿qué pasaba? Que es que el deportista en la hora 8 no va a estar pensando en cuántas pastillas lleva. Y para empezar, en un triatlón, que yo he sido triatleta y he hecho Ironmans, las pastillas de sales se te quedan en el sudor y no sabes ni cuántas llevas, se te han caído, era una locura.
Hueco en el mercado, ¿qué hicimos? Primer gel del mercado que tenía 350 miligramos de sodio. ¿Qué ha pasado? Que ahora hay geles que tienen 250, 375. Parece que no, pero una marca pequeña como la nuestra, que a ver, ya no la puedo llamar pequeña porque ya tenemos una estructura bastante grande y ya en vez de un hobby, ya hay veces que me parece arriesgado todo lo que tomamos, las Ahora decisiones. el hobby va a ser entrenar y sacar hueco. Eso es, ese es el hobby, entrenar. Que antes era como la pasión y la profesión casi, a ser más ese hobby, ¿no? Entonces, en general, vimos ese hueco, hicimos esos geles, que ahora son los que más se venden a nivel de nuestra gama, la gama de 60 gramos de carbohidratos. También eran los geles donde reunían todo. O sea, yo quería un gel que el deportista tuviera un gel por hora, más algo sólido, en este caso ahora por fin ya hemos sacado la gominola, que tuviera la pauta necesaria y todos los requerimientos en único 1 o 2 suplementos a la hora. No 4 geles, 6 geles, 5 pastillas de sales. Claro, ahora tú lo ves fácil porque hay marcas que ya han sacado sales y demás, pero hasta la fecha no pasaba, ¿no? Entonces, esto fue un hobby y ese hobby que nosotros en nuestra idea era vender un pedido al día, era como algo, vivir en nuestro pueblo de Valencia de puta madre, felices, a ser ya un nivel donde ya los pedidos, o sea, ya no estamos en el momento de que se retrasan al día siguiente porque no hemos llegado, porque no va a pasar, antes cogemos a otra persona, pero hay días, el Black Friday, te hago un ejemplo, teníamos que bajarnos todo el equipo a hacer pedidos. O sea, si no, en un día que yo era mi objetivo, no podemos sacar pedidos, porque si no el día siguiente yo me pongo en... Claro, el problema que tenemos nosotros es que yo me pongo en situación de yo deportista comprando el suplemento. Entonces yo, si compro un suplemento un día lunes, no me puede llegar un jueves, salvo un problema de logística que puede pasar, ¿no? Entonces, Black Friday... Hostia, tío, es que claro, hemos llegado a un punto, o sea, perdóname que te interrumpa. Me encanta que lo veas así porque es la única forma de poder hacer las cosas bien. Pero que hayamos llegado a un punto en el que una persona crea de verdad que puede pedir algo el lunes y no le puede llegar un jueves, espera, a ver, señor, que te lo están trayendo a casa. Que sí, que estás pagando por ello, pero... Y en muchos casos ni pagas porque entiendo que a partir de cierto volumen de carrito, pues es gratis, ¿no? Un día de fiesta, y no me voy a esconder, un día de fiesta, conocí a un tipo que era de un pueblo de Salamanca. Y estábamos ahí en el fue en un festival. Y el tío decía que era la primera vez que venía a Madrid. Y me dice, no se me olvidará en la vida, me dice que estaba flipando con Madrid. Dice que nunca había salido del pueblo de Salamanca, 30 y pico años el tío, ¿eh? Estaba flipando con Madrid, que le encantaba Madrid, que llevaba ni 48 horas en Madrid, pero que el día anterior, a las 2 de la mañana, había decidido que se quería comer una hamburguesa y alguien le había llevado una hamburguesa a casa. Y el tío me lo contaba como si acabara de salir de la selva, con todos mis respetos a la gente de los pueblos, pero eso... Que hayamos normalizado hasta tal punto el compro lunes y me tiene que llegar mañana, es la hostia que lo hagáis. Pero es eso, es la hostia. No lo normalices nunca, porque va a llegar un momento en el que va a ocurrir una desgracia, como pasó aquí hace poquito en Valencia, cerca vuestra. Y, tío, si los pedidos se tienen que retrasar y no pasa absolutamente nada, que esto no es... De hecho, en ese problema que nos pilló casi, pero no nos llegó, solo lo único que hicimos fue ayudar a la gente que a 20 minutos estaba mal, y fue que nuestra sede donde recogen todos los pedidos se había inundado 7 metros, era una locura. Y esa sede lo que hicimos el mismo día, para que te hagas una idea de lo perfeccionista que somos, todavía hay cosas en la empresa que no es al 100%, pero esa, por ejemplo... hicimos una acción de contención. Es decir, tenemos claro que hay pedidos que se van a perder, ¿vale? Porque ya hay pedidos que están allí inundados. Pero ¿qué podemos hacer a partir de esa persona que compre hoy el resto de días? Llamamos a GLS, que tenemos empezaron con nosotros desde el inicio, conocemos a los dueños de nuestra sede en GLS, y dijimos, ¿qué hacemos? Porque hay personas que compiten el fin de semana. ¿Qué hago? Porque yo me pongo... Claro, o sea, sí, está muy bien el problema, hay gente que ha perdido todo, pero es que en el mundo pasan muchas desgracias y no hay que poner una por encima de otra, pero hay gente que su problema no es ese, su problema es que no va a competir y a lo mejor lleva 8 meses para prepararse y no tiene la suplementación porque se la ha olvidado. Entonces... ¿Qué nivel de empatía tienes, macho? Claro, Es la hostia. No seas tan empático, hombre. No, a ver, es que me pongo mucho Mi problema es más grande en ese momento. Sí, pero me pongo mucho en el caso de cualquier persona. En la Dana nosotros intentamos ayudar y hicimos una masterclass que la cobramos
cobramos a 5 euros, que realmente tienen bastante más valor. Estuve un día y medio trabajando solo para eso, pausé mis tareas solo para eso y la sacamos a los 3 días después, todo bien maquetado, obviamente no la podíamos sacar a lo loco, y todo lo recaudado, que fueron 2.000 euros, fue destinado, de hecho hay un poco de alguna de las cosas que tú lo habrás visto ahí. Vale, hay un poco que nos ha sobrado, que tendremos que llevar, pañales y cosas que nos han sobrado, pero ayudamos. Por un lado, fuimos empáticos en ese punto, pero no por darme aires de bueno, pero porque fue así. O sea, nos pilla 20 minutos, pues lo llevamos y ya está. Y de hecho hay un chico que trabaja con nosotros, es amigo, no un chico, es amigo, y trabaja para los eventos de Fante, y él ayudó mucho y le pasó una cosa en el ojo, estuvo una semana sin trabajar por ayudar. Entonces, para que te hagas una idea, que por una parte nos pusimos en ese lado, pero también me puse por el lado de esa persona que competía el fin de semana. Entonces yo llamé a GLS personalmente y le dije, ¿qué hacemos? Y nos dio una solución, menos mal, que es muy crack. Cogió una persona de GLS, para que te des una idea, también a lo mejor seguramente por la capacidad de Fante y el crecimiento que tiene Fante. Si vamos a ser pequeños, yo creo que a lo mejor nos han dicho, venga, tararí, ¿sabes? Pero bueno, usamos nuestra capacidad de decir, oye, ¿qué hacemos? Y nos dieron la solución de coger a una persona allí de ese almacén de Villajoyosa, en Alicante, ¿vale? Más al sur, venir hasta aquí cada día a recoger todos los paquetes de cada día, o sea, no cada semana, cada día, para que esos paquetes salgan desde Alicante y no desde la sede de Ribarroja en Valencia. Por lo cual, esa semana tuvimos actividad normal, la gente pudo comprar, a lo mejor se retrasó algún pedido, obviamente, a nivel logístico, pero casi todos al día después salieron, no tuvimos ningún retraso. Pero las personas que habían comprado ese día anterior justo de la Dana, sí que seguramente algunos he perdido, no lo recuerdo, algunos seguro que sí, y lo que hacemos nosotros simplemente, porque a mí me gustaría que lo hicieran, reponerlo, o sea, es decir, reponerlo, o incluso hay gente que se le pierde y está 4 días sin el pedido, y antes de nosotros recibir ese paquete, que podríamos llegar a hacerlo si fuéramos una empresa más empresa, y esperar a recogerlo y volver a enviarlo, nosotros lo que hacemos es enviar el producto y mira, sí, tenemos 2 productos por el valor de uno ya, pero es lo que hay. O sea, al deportista le tienes que dar una solución, ¿sabes? O sea, es decir, no puedes... No, es que está el pedido perdido, que a mí me pasa con algunas tiendas. Por eso lo bueno de nosotros, que yo creo que también hemos crecido, porque tenemos la visión 360 todo el momento. Entonces, yo creo que vamos a seguir creciendo y creciendo, porque es que, a salvo que explotemos, que puede también pasar de trabajo, vamos a seguir creciendo por ese motivo, porque vemos todo en todos los aspectos, y en ese aspecto, en ese momento, surgió esa solución y se llevó a cabo. Pues listo, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu sabiduría. Sabes demasiado. Es que a mí, yo te digo, soy un friki de los geles, de la nutrición. Se te ve que disfrutas mucho, y es muy guay cuando tienes delante una persona que ha conectado y ha solucionado todos los problemas 360 de los que acabas de hablar sobre un aspecto como en este, ¿no? Sabes lo que es ser deportista, sabes cómo lo vive el deportista, sabes cómo lo vive el nutricionista. Ahora estás viviendo la otra cara, ¿no? Con sus pros y sus contras. Antes me hablabas de la contra más grande, probablemente sea la de que tienes que dejar de priorizarte a ti para priorizar, en este caso, a la gente que confía en ti, en vuestro trabajo. Y muy merecidamente, también te digo. Así que, tío, muchísimas gracias. Espero que vaya todo sobre ruedas, y aquí estaremos para verlo. Pues súper, muchas gracias a ti, y nada, cuando quieras otra vez hablamos. Venga, vamos a por ello.